Hey amigos, bienvenidos a un episodio más de Vulnerable. El día de hoy estoy súper contento de poder compartir estos minutos, este tiempo y primero pues agradecer que estás acá escuchando, que te has mantenido al tanto para ver que ha salido en Vulnerable. Pero hoy estoy súper emocionado de poder compartir con un buen amigo. Está aquí con nosotros Edwin Alba. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pues, parce? ¿Bien o no? Bien, muy contento. Oiga, ese colombiano le salió casi legítimo. Colombiano de Netflix. Edwin es un buen amigo, nos conocimos hace varios años ya. Él y su familia pastorean una iglesia acá en la ciudad. Mis papás. Tus padres. Sí. Y hemos tenido esta relación, esta amistad. Y bueno, es alguien que de verdad disfruto mucho escuchar. Te lo dije hace rato, pero me gusta, cuando hablas, me gusta escucharte. Me parece que eres una persona que vale la pena escuchar. Tienes experiencia en diferentes áreas y disfruto tu amistad, disfruto escucharte y por eso me emociona que hoy puedas compartir en Vulnerable. Muchas gracias, es recíproco. Excelente, mi hermano. Bro, pues antes de entrar a tema, ¿por qué no nos contás un poquito quién sos, qué haces? Y ya de ahí vamos conversando. Va. Pues me llamo Edwin Alba, mis papás son pastores acá en El Paso desde hace 20 años, tengo 15 años casado con el amor de mi vida, entre una jornada hermosa y única. Tenemos 3 hermosas hijas, una de 13, una de Jimena de 13, que es una excelente futbolista, Amila de 9, que es una muy buena bailarina, y Luisa de 2 y medio, que no sabemos qué va a hacer, pero ahorita es un terror, pero pues ahí está. Excelente, hermano. Sí. Y me dedico a marketing, advertising, hago community management para algunas cuentas y trabajo en mi iglesia también. Bro, ¿estudiaste algo de eso o es como empírico? Es empírico y en la iglesia he aprendido mucho. Fíjate bien que el otro día estaba hablando con alguien, hablamos acerca de la alabanza y de la música y todo, y cómo, por ejemplo, cuando ves The Voice, el programa Sí. de gente que canta, está muy loco el porcentaje de participantes que como obtuvieron su talento a partir de la iglesia. Es impresionante. ¿Verdad? Tenemos amigos en común que han ido a La Voz, The Voice, Ajá. y que cantan súper bien. Y es impresionante que cuando están allá, los cantantes, los artistas que están en la silla roja que se voltea, de pronto reconocen, tú cantas en una iglesia. Me ha tocado ver casos de eso, de tú cantas en una iglesia. Wow. Sí. O sea, está interesante y la razón por la que me meto en esto es porque decías que la iglesia me ha enseñado un montón. Ahorita yo puedo pensar en alguien también que conozco que empezó con el tema de video y todo eso. Él estudió, pero agarró mucha experiencia en la iglesia y hoy está trabajando en Casa Blanca, en la Casa Blanca con el presidente. Y digo, o sea, su experiencia también la agarró en la iglesia. Sí, sin duda la iglesia de manera a lo mejor práctica ha bendecido o ha sido de mucho beneficio, si no quieres usar esos términos, a la comunidad en general. Esta mañana yo soy baterista y me gusta mucho la música, y esta mañana de pronto me encontré con un baterista que toca con un grupo cristiano también, y estaba viéndolo y el tipo toca súper bien, y entre sus videos me encontré un video con Mau y Ricky. Para los que no saben quién es Mau y Ricky, que solamente escuchan. Sigan a Dana y Dana. Sigan a Dana. Pregúntenle a Dana. Sí, Mau y Ricky, Yatra. Y dije, qué fregón que la iglesia está exportando tanto talento. Y creo que ya no es tanto conflicto el día de hoy. Sí. Ven, eso a mí me encanta, me encanta. Y fíjate que yo siento que hablaba justo esta mañana con un amigo. Él está empezando un club de lectura. Estábamos hablando acerca de literatura y todo eso. Y tiene que ver, o sea, el tema de la cultura y de el aprendizaje y todo eso, dentro del pueblo de Dios siempre ha sido algo. O sea, Dios siempre ha estado interesado en que su pueblo progrese. Y hoy vemos el progreso. Cuando escuchamos progreso o progresismo, hoy pensamos con en lo que está sucediendo a las olas. Exacto, pensamos en otra agenda. Pero la verdad es que Dios es un Dios que le interesa el progreso. Claro. El progreso de la humanidad como sociedad, el progreso de la cultura, el progreso del pensamiento. Y fíjate que es muy loco que cuando
el pueblo de Israel se empieza a formar como una nación, Dios empieza a darle una ley interesante al pueblo de Israel y parte de esa ley le dice Dios a los padres de familia, ustedes le deben enseñar esta ley a sus hijos, escríbenla, recítenla, medítenla, átenla a los postes, escríbanla en sus cabezas. Entonces de repente tienes una cultura absolutamente radicalmente diferente a todas las demás culturas porque empieza un pueblo a alfabetizarse. O sea, fíjate, el pueblo de Israel es la única nación, bueno, la primer nación en la historia que los agricultores sabían leer, los pescadores sabían Gracias a la leer. tradición oral. Ajá. Y a esta instrucción que Dios empieza a darle a los padres de enseñarle la ley a los hijos. Entonces hoy vemos una nación que está completamente pues desarrollada. Mira que Israel siempre está en los titulares también de patentes y cosas Sí. así. Y decimos, no, es que pues son muy inteligentes. Pero la verdad es que hay todo un trasfondo. Un patrón. Han venido progresando porque Dios es un Dios que le interesa el progreso. Entonces, qué bacano. Me encanta que gente talentosa como tú haya salido de la iglesia y haya agarrado experiencia en la Pues iglesia. todavía no me salgo de la iglesia, ahí sigo, pero de ahí, ahí aprendí. Ahí estás Sí. aprendiendo. Qué bacano. Siento que me fui por un tema. No, pero fue muy bueno, fue muy padre. Que nos podríamos seguir hablando de eso. Pero estábamos hablando hace un rato Del progreso. del Exactamente. progreso. Yo pensé que iba por ahí. Dije, Conectar por pero ahí. va muy bueno, puedes darle por ahí todavía. Del Porque Dios progreso. ama el progreso de su pueblo. Como personas podemos quedarnos atascados, ¿sí o no? En situaciones, Sin duda. podemos, o sea, nosotros también podemos determinar progreso personal, ¿sí o no? En la vida vamos a tener conflicto de todo tipo trabajando. Tú tienes trabajo a nivel secular, tienes trabajo a nivel de iglesia y nosotros que trabajamos también en iglesia, pues siempre hay conflicto, hay asuntos con personas y creo que es parte del progresar, precisamente el poder aprender a resolver problemas. Y en uno de los episodios anteriores hablábamos acerca de pues, cuando soy lastimado en la iglesia, ¿verdad? Y cómo debo yo procurar el conciliar y el reparar. Pero hablábamos un poco acerca del perdón, ¿no? Y lo complejo del perdón, como a veces pensamos, el pastor te dice, hey, debes perdonar y esperamos que la persona salga de las puertas de la iglesia habiendo perdonado a la persona que le hizo algo feo en su casa, ¿sabes? Entonces hablamos un poquito de eso, contanos. Sí, platicábamos cuando recién nos vimos ahorita en la tarde sobre el proceso del perdón. A mí por lo menos me tocó escuchar en algún tiempo la fase A y la fase Z del perdón. De pronto como líder me tocó en algún momento decirle a alguien, tienes que perdonar. De pronto en algún momento me tocó escuchar a alguien decirle a mi esposa, decirle a alguien o decirme a mí, tienes que perdonar. Creo que esa es la fase A, queda claro. Y la fase Z es, ya perdonaste o ya te perdonaste o has perdonado. Entonces, como que de pronto ignoramos el proceso del perdón. Porque creemos que esto es algo que va a suceder de la noche a la mañana. A mí me ha tocado decir nada más, tú dilo y va a suceder. Sin duda que el confesarlo, el decirlo, hay algo poderoso y hay algo que sucede en tu mente y que comienza en tu corazón cuando tú dices, voy a perdonar. Pero ¿qué sucede? ¿A qué me refiero con el proceso o con este gap que hay en medio de pronto al cual nosotros no atendemos o de manera negligente ignoramos? Me refiero a no ser intencional o no ser claro, no tomar la situación, traigo esta frase de repente últimamente, no tomar la situación por los cuernos y decir, ¿sabes qué? Tengo que perdonar. O me tengo que perdonar. Yo, por ejemplo, atravesé una situación en la que me era muy difícil perdonarme porque causé daño a mi familia, a mi hogar, a personas. Entonces yo decía, no me puedo perdonar. Y de pronto me tocaba sentarme a hablar de perdón o a sentarme con alguien a decirle, necesitas perdonar. Y yo por dentro así de, tú no has perdonado. Y era bien difícil porque te aseguro que yo ni siquiera me hubiera sentado aquí a hablar en este tema porque es una cuestión difícil. O sea, ¿cómo vas a hablar de algo que no te has perdonado? Pero gracias a Dios he aprendido y gracias a que he sido muy intencional y muy claro en cómo poder afrontar el proceso del perdón. Creo que eso es un poco
de lo que hablábamos en la tarde. Súper bueno, bro. Ahora, en cuanto a ese proceso, o sea, está la parte A de reconocer, yo necesito dar un paso, ¿cierto? Para perdonarme, a la parte donde ya está todo conciliado, pues hablas de esta parte que hay en medio, ¿no? Y, y yo me pregunto, ¿será que es válido que en esta parte del proceso haya, por ejemplo, haya rencor, haya resentimiento? O sea, ¿en qué cosas nos podemos dar permiso que ocurran de A a Z? Creo que inconscientemente, si alguien está viendo este video y te encuentras en esta fase, es importante que prestes atención. Creo que la primer fase que se encuentra una persona que está frenando el perdón, sea de ida o sea de venida, es que estamos en un estado en el que estamos convencidos de que la culpa la tiene la otra persona. Mm, Y no hay una introspección, no hay una capacidad de autoanálisis en el que yo diga, yo cometí un error. ujú. Y puede ser fácil de pronto victimizarse, porque es tan cómodo victimizarse y decir, Sí. oh, no, es que por esto y por esto, es que yo esto. Y la culpa la tiene todo el mundo menos yo. Ujú, Entonces, creo que esto te lleva a formar rencor en tu corazón, a amargarte, de pronto no disfrutas, de pronto no puedes ver que alguien que no está en la situación que tú estás está muy bien y te molesta. Yo lo he ujú, enfrentado, si somos muy honestos, en algún momento lo hemos enfrentado, lo hemos conversado, te molesta cuando alguien está bien y es bien triste porque esta etapa puede ser estacionaria y puede ser muy larga, ujú, porque aprendes a vivir así, porque te vuelves un ermitaño de conversaciones. O sea, sigues hablando, pero guardas para ti esto. ujú, Y de pronto alguien toca una fibra o ese botón que se abre el ascensor y olvídate, sale toda la basura. Y cuando te vas dices, qué rollo que dije. ujú. Uf, qué vergüenza. Entonces sí es bien triste cuando te encuentras en esa temporada. Sí hay mucho rencor, sí hay mucha amargura. Pero, pero es un buen lugar donde quedarse. No, no es un buen lugar donde quedarse. No es un buen lugar donde quedarse. Creo que el siguiente paso de esto, o al menos en mí, no es como que es unos puntos que te van a ayudar, pero son unas cosas que me ayudaron a mí Ujú, por lo menos. Es bueno entender que ya no, el pasado no va a cambiar y que el error que te hicieron o el error que tú hice, en el caso del error que yo hice, no lo puedes enmendar, ujú, no lo puedes cambiar. O sea, no hay nada, es sentarte con la situación y fumar la pipa de la paz y decir, ¿sabes qué? Ahí estás. Eres parte de mis malas decisiones o eres parte de las malas decisiones de alguien más y ahí vas a estar. ujú, Entonces tengo que cambiar cómo yo voy a recibir la memoria cada vez que venga a mi ujú, mente. Porque sin duda va a haber una foto que me despierte un sentimiento. ujú, Va a haber una conversación, va a haber un lugar, va a haber una persona, va a haber alguien o va a haber algo que te reviente y que te detone ese sentimiento de aquel momento que te recuerde a tu fracaso o al fracaso que alguien más hizo en contra de tu persona y ujú, que sea sumamente doloroso. Pero tienes que aprender a procesar y decir, "Ey, el pasado no va a cambiar. Ya me di cuenta que estoy amargado, ya me di cuenta que no fue solamente culpa de otras personas, sino que ahora yo soy culpable. ujú, Porque si en este caso tú fuiste víctima, tú no eres solamente culpable de lo que te hicieron, sino que ahora eres culpable de lo que vas a hacer con lo que te hicieron. Ahora eso te hace claro, claro. responsable. Eso nos hace responsables. ¿Qué voy a hacer con lo que me hicieron? O del otro lado también aplica, ¿qué voy a hacer con lo que hice? Voy a vivir toda la vida culpándome. Ujú, Voy a vivir toda la vida sin perdonarme. En mi caso, yo me miraba al espejo y decía, "Sí, que ya me perdonó mi familia, ya me perdonó, pero yo no puedo perdonarme. ¿Qué sucede? No ujú, puedo perdonarme". Siempre lo decía de esta manera. Tú te puedes dar un tiro con una persona y andar así en la calle como si nada, pero hasta que no te la topas, te acuerdas ajá, y te enciendes, ¿no? Y de una quieres darle todo. Pero cuando el problema es interno, ¿cómo lidias con él? A donde ujú. sea que vayas. Sí, lo cargas contigo. A donde sea, o sea, el conflicto es con la persona que vive, duerme, camina conmigo. Entonces, ¿cómo lidio con eso? Me encanta lo que estás diciendo con relación pues que yo estoy portando también esta parte del conflicto, porque lo hablábamos también más temprano, es muy sencillo etiquetar, ¿no? O sea, yo voy y es muy cómodo, tú lo mencionabas ahora, es muy cómodo yo estar quedándome solo con la parte que alguien más me hizo, pero en el momento en que yo soy parte del conflicto, pues me hago responsable también y yo puedo convertirme o en un agente de
tomar esa situación y sacarle el jugo a eso y convertirlo en algo mejor y progresar, o puedo pues, quedarme con la ofensa y simplemente quedarme estancado. Y a mí me parece cuando es como las escrituras, me parece que Dios es experto en tomar como el dolor y convertirlo, ¿verdad? En algo Sí. dulce. Siempre están esas referencias de has tornado mi lamento en baile, ¿no? Has convertido tristeza en óleos de alegría, ceniza en vida, ¿verdad? Y se viene a mi mente, por ejemplo, en este pasaje donde Sansón está yendo a conocer a su chica y en el camino se atraviesa un león, ¿verdad? Dice la historia que Sansón con las manos lo despedaza, muere el león, pero días después él va pasando y se encuentra el cadáver del león. Y le da curiosidad, yo creo que quería ver ahí su trofeo del león que había matado, pero cuando ve al león se encuentra un panal, ¿sí? Y él toma este panal de miel, agarra la miel, dice que con sus manos lo agarra, él come ahora de lo dulce y va y se lo da a sus padres y lo reparte. Y siento que hay una buena analogía ahí que puedes usar porque el león pues era algo que representaba daño para él, ¿sabes? El león estaba parado ahí enfrente para amedrentarlo, Acabar para, con él. ajá. Y ahora él torna esa situación en algo que ahora lo está alimentando, pero le está dando de comer a otros. Y cuántas veces no nos hemos privado de poder sanar a otros o darle miel a otras personas porque no nos hemos como atrevido a poder ver también en qué puedo tornar esta situación, esta ruptura, ok, ¿cómo puedo yo sanar y madurar esa relación? Esto que me hizo mi jefe, bueno, ¿cómo puedo yo voltear esta situación y convertirme simplemente en un mejor empleado, más responsable y comprobar y demostrar que sí valgo como Claro. empleado, ¿verdad? Pero nos perdemos de disfrutar también algo bueno y de dar de esa misma libertad o de esa sanidad a otros porque no nos atrevemos a avanzar en el A proceso del avanzar. perdón, ¿no? Sí, si lo ponemos de una manera a lo mejor muy práctica, detrás de esa cosa que yo enfrento y que o decido avanzar hacia ella o decido hundirme en el temor a ella o en Ujú, el freno, ya sea el perdón, sea el enfrentar la amargura, cualquier cosa, detrás de esa cosa está la victoria. ujú, Si sigues lo que te digo humanamente, humanistamente, ujú, no vas a encontrar la paz solamente, porque no es algo sustentable. Nada que el hombre encuentre de sí mismo es sustentable. ujú, ¿Sí me explico? Quería ir a ese punto. Nada que yo me pueda dar a mí mismo va a ser sustentable. El día de mañana voy a encontrar que voy a encontrar en una limitación. Voy a encontrar que como ser humano, mi paz que yo me puedo producir, la tranquilidad que yo me puedo dar, no va a ser sustentable. ujú, Y voy a tener que idear una nueva cosa para poder encontrar la paz, para poder encontrar el perdón. Y no es hasta que tengo que correr a Dios, ujú, al Dios que ha estado todo el tiempo ahí y que te dice, hey, amigo, yo te perdoné. ujú. Puedes perdonar, al igual que yo te perdono. No de la manera a lo mejor manipuladora en como de pronto se nos ha vendido de que si no perdonas, no te va a perdonar el Padre. Ujú, Que es cierto, está en la Biblia. ujú, Pues, ¿cómo ujú. le manejamos? Así, Ya. ahí está de Padre una. nuestro, ¿no? Sí, de una está ahí. No lo puedo cambiar, pero ahí está. Pero de pronto se ha vendido como que más te vale que lo hagas, en vez de encontrar el beneficio en él y decir cuán bueno es perdonar, como el Padre me ha perdonado a mí. Ujú, Sí, Dios no es este Dios impositivo que de pronto quiere presentarse, más te vale que lo hagas porque me voy a abrir de aquí. No, no, más conveniente es que lo hagas para que podamos disfrutar de esto todos juntos. Entonces, cuán bueno es cuando yo puedo recurrir a los recursos de Dios, que a veces es lo último que queremos hacer. claro. Y yo soy ese tipo de persona. A lo mejor te ven pura gente bien cristiana. Yo soy esa persona que quiero arreglar todo por mí, Sí, sí. todo por mi cuenta. Yo sería ese Abraham que le ayudo. Yo sí. Quiero ayudarle a Dios en todo. Yo, no, pues voy a hacer esto y me voy a buscar. Quiero comprar mi paz, quiero comprar mi gozo, quiero comprar mi tranquilidad y me doy cuenta que no es sustentable. Ujú, Entonces, qué bueno es cuando puedo correr a Jesús. Hace unas semanas enfrenté una situación difícil con mi padre ujú, y tuvimos una discusión un poco fuera de lo normal.
y las cosas salieron un poco de control. Ser humano y yo soy muy frustrante para todo el mundo que está a mi alrededor. No, no te creas, pero tuvimos una discusión ahí y creo que le dimos entrada al enemigo. Me afectó, yo vi cómo le afectó a él, pero hasta que los dos decidimos hacer a un lado todo y optar por el perdón, mi papá dice algo que me encanta y es que el que da gracia nunca pierde. Mm, El que da gracia nunca pierde. Él siempre me ha dicho esto. Entonces, entender y poder abrazar el perdón como la mejor opción, optar por el perdón. ujú, Yo vi cómo trajo tantos beneficios a mi persona, a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, ujú. a él, nuestra relación. Y van a haber conflictos, van a haber más fracturas, porque somos seres humanos de carne y hueso, un pedazo de pescuezo y va a haber esto. Pero yo siempre decía esto, que bueno es medir la vida con Cristo en el centro. Sí, ¿Cómo es esto? Es como en el matrimonio. Si a lo mejor lo oímos más en el matrimonio que en las relaciones ah, interpersonal. interpersonales, sí. Este, ¿cómo Cristo en el centro? Si Jesús me perdonó a mí, yo encuentro perdón en Cristo. Ujú, Y si Él me amó al tal grado en el cual vio cómo yo era y aún así me amó, porque yo no voy a poder amar a la otra persona que está del otro lado de Cristo. Entonces, ¿cómo voy a detener el perdón? ¿O cómo mm, no voy a perdonar o recibir el perdón de alguien? De cuando Jesús me perdonó a mí. Yo no lo merecía. Nada. Yo veo a claro. mi persona y digo, carnal, tú te debiste haber ido con Judas en ese árbol. No te creas, pero aún así me hace ver más la gracia de Dios y decir, entonces a mí me gustaría a lo mejor ocuparme un poco más en aquellas personas, porque siempre lo más común es hablar de aquellos que no han perdonado aún o Ujú, que, o que no pueden pedir perdón, pero que cuando el perdón es interno, que mm, cuando soy yo quien tiene que lidiar con mis errores del pasado. mm, Creo que llegas a un momento en el que dices, ¿cuánto tiempo quiero vivir en este infierno? ya. Dios me perdonó mi familia, Mm. pero yo no me puedo perdonar. ¿Qué tan sano es eso? Y no, en realidad no es nada sano. No es sano, no es sano. Ah, yo creo, acá creo que entran dos cosas. Una es, creo que hay una diferencia entre tristeza y amargura, Sin duda. ¿sí? Yo creo que puedes estar disfrutando del gozo de Dios, disfrutando del perdón que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí, y eso me trae gozo, Sin duda. ¿sí? Pero es posible que el gozo cohabite con la tristeza. Aquí explico Sí, esto. Yo puedo estar pleno caminando con el gozo que Dios me ha dado y Dios me ha perdonado, pero por ejemplo en mi vida sucedió algo hace como unos 2 años y hasta hace unos días yo iba en el carro y me puse a llorar pensando en esa situación. Había, hay tristeza. sí. Eso no me quita el gozo de Dios sobre mi vida, ¿verdad? Pero aquello que yo creo que no puede cohabitar con el gozo es la amargura, Sí. ¿sí? Entonces, amargura creo que está dentro del proceso del perdón, quizás muy al inicio, mientras estás tomando el paso, pues, de poder perdonar. Pero yo creo que puedes estar muy cerca de la Z, incluso puedes ya haber pasado la Z, puedes haberte perdonado, puedes haber perdonado, pero y estar ya disfrutando esa paz y ese gozo. Sin embargo, es posible que a veces nos visite el dolor. ¿Tú qué piensas? Sí, pienso que es muy cierto. Me gustaría ponerlo de esta manera. Pienso que la tristeza se pasea en tu mente mientras que la amargura no está interesada en ser solamente un transitante. Quiere Ella quiere apoderar. habitar en tu mente. Ella Exacto. quiere apoderarse de tu corazón. Ella quiere apoderarse de tus Ujú, sentimientos. Quiere vivir, quiere hacer morada. Fíjate qué tan irónico, porque también Dios quiere hacer morada en nosotros. mm, Y es el mismo interés de la amargura, del rencor. Quieren hacer posada en ti, en tu mente. La tristeza, sin duda, o sea, un ejemplo puede ser un funeral, puedes perder un ser querido, tener gozo en Dios ujú. y tener tristeza por las memorias, las vivencias. Pero qué difícil es cuando le has abierto la puerta y le has limpiado el cuarto de tu corazón y le Vive has ahí, preparado acomódate. morada para que Mm, la amargura viva en ti. exacto. Sí. Ahora, bro, ahorita que hablabas de Jesús en el medio, como el ente o el único medio para pues poder efectuar un perdón, dirías entonces que parte de ese proceso, el proceso para perdonar, Jesús tiene que ser una parte del medio, o será posible que alguien que no conoce a Jesús
que quizá nunca ha estado en una iglesia, pueda experimentar el perdonar de verdad? ¿Qué pensás? Ah, la primera. Pienso que sin duda es un poco más difícil, pero no es imposible Ujú, cuando es una cuestión interna. Hablando del tema de lo que te decía yo, cuando alguien no se puede perdonar, llega a un grado en el que tienes que entender que estás invalidando la cruz. ujú, Y, o sea, no fue suficiente porque basta para el perdón de todos, menos para el tuyo. ujú, Y ahorita platicábamos de algo, como cuando estás en situaciones como estas te das cuenta de tu percepción o de tu concepción que tienes de la cruz, de la gracia. Cuando tienes la oportunidad o tienes el freno del perdón a otros o a ti mismo. ujú, Ahí es cuando te das cuenta de que ahí no has captado el mensaje de la cruz. Si bien no lo vas a entender en su totalidad, porque son misterios y hay muchas cosas que son inconcebibles aún, pero esto es algo práctico, es algo sencillo, es el ujú, ABC del Evangelio. Jesús fue a la cruz para que tú y yo fuéramos redimidos de pecados, para que fuéramos salvos. ¿Salvos de qué? De todas estas cosas también, ujú, de todas estas situaciones que íbamos a enfrentar, que enfrentamos en el diario vivir, de las malas decisiones, de las consecuencias, de todo esto también. Entonces sí es importante de pronto meditar en ujú, esto y entender que Jesús murió por nuestros pecados y que cuando entiendo esto, debo de encontrar perdón, porque debe ser suficiente para que yo pueda encontrar el perdón ujú, en Él, en eso. Porque a mí me pasó, yo estuve en la iglesia años después de cometer error garrafal y no tener ujú, perdón, vivir en amargura, vivir en coraje, vivir en desprecio ah, hacia mi persona, primero que nada, y después hacia el mundo entero. Y, pero no puedes vivir así. ya, O sea, tú puedes tener un conflicto con alguien más, pero vivir en conflicto contigo 24/7, despertarte, verte al espejo y decir, oh, como odio a esta persona. Amaneciste, uf, te tengo que peinar otra vez. Entonces llega un punto en el que creo que Dios obra en tu corazón y te dice, ¿sabes qué? Oye, no podemos estar así. Eres a la imagen y semejanza de mí. Hay divinidad en ti. ya, Y cuando cedes a eso, creo que ahí es donde se rompe todo y el proceso de la A a la Z comienza a avanzar un poco más rápido. Es tocar la estrellita de Mario en el perdón y comienzas a caminar a pasos más sí, 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 acelerados y ceder y decir, no puedo por mí mismo engañarme y decir que estoy bien. Cuando tengo una guerra interna, cuando ujú, tengo un conflicto interno, necesito perdonarme. Necesito perdonarme. Cuando logras perdonarte y comienzas a cada mañana perdonarte, ujú, porque creo que parte de este proceso es cada mañana mirarte al espejo y ya no agarrarte por la solapa y decir amaneciste, sino que mirarte con amor y decir, hey, y no es autoamor como te lo vende el humanismo, sino es con amor, el amor que Dios te dio y mirarte con esos ojos y decir, hey, Él murió por ti y no exacto. para que vivieras en este infierno. Ujú, Tienes que caminar en gracia y comenzar en eso es tan bueno. Creo que una persona solamente en Cristo puede encontrar ese perdón. Me ha tocado conocer, conversar con muchas personas que enfrentaron una situación similar a la mía o una situación totalmente de otra índole y que no encuentran el perdón y que ujú, viven, conviven, están en todo, pero cuando se abren su corazón contigo, te dicen, no puedo perdonar, mm, no puedo perdonarlo, o no puedo perdonar a esta persona, no puedo perdonar a mi papá, no puedo perdonar a esta persona, no puedo, no puedo. Y es muy doloroso saber cuál es la única opción en la cual ellos pueden encontrar el perdón y no dárselo. Es ya. como no ofertarle a alguien, aquel que nos ofertó el perdón y la oportunidad de la gracia. Bro, me encanta todo esto que estás diciendo, lo encuentro súper valioso porque tenés toda la razón, siento que es esa llave como para el perdón propio, porque ¿cómo puedo yo encontrar valor cuando yo he sido la persona que ha causado daño, cuando yo he lastimado a otras personas? Lo más sencillo es acomodarme también en ese dolor, esa amargura, esa tristeza hacia mí mismo, pero cuando encuentro que hubo alguien perfecto, alguien a quien yo rechacé, alguien a quien yo le di la espalda y esa persona vio el suficiente valor en mí
como para derramar su vida, entregarlo todo, eso me tiene que sacar de ese pozo De pues de amargura. sentirme despreciado y sentirme sin valor. Y a mí me gusta mucho como la Biblia lo pone, porque dice en Romanos capítulo 5, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo Siendo, pecadores, Él murió por nosotros. O sea, el perdón de Jesús vino a nuestras vidas no porque lo merecíamos, sino porque Él es bueno. sino porque Él es bueno. Entonces, también tratar de aplicar eso al perdón personal y propio. Yo no me voy a autoperdonar porque lo merezco. Yo me voy a perdonar porque aquel que es bueno ya me perdonó. Ujú. Y yo podría quedarme hundido porque no va a haber quizás nada bueno en mí que me lleve a yo sacarme de ese hoyo donde me he metido, pero yo tengo que voltear a ver a un estándar mucho más alto que aquel que sí es bueno vio perdón en Como, mí. Uf. Y también veo el costo del perdón, ¿no? sí, El costo del perdón en Hebreos capítulo 9 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y claro, está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando del Hijo de Dios muriendo por nosotros, pero yo creo que es muy real en nuestro día a día. El perdón es costoso, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuesta pedir perdón, cuesta perdonarme a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, para ir terminando, Edwin, cómo podrías dar algunos consejos prácticos si hay alguien hoy que está batallando en perdonar, alguien que se encuentra en este proceso, quizá ni está en la A, quizá apenas está entrando a este proceso, un par de cosas prácticas que tú le puedas decir a alguien cómo avanzar en el proceso del perdón? creo que es importante dividirlo de la víctima y del victimario, Ujú, aquel que agravió y aquel que recibió el agravio. S- Vamos a hablar primero de la víctima. ujú, Necesitas entender que ya se te hizo un daño. Uno, entender que ya sucedió. De pronto hay una negación a lo que sucedió, pero ¿cómo me hizo? Pero ya te lo hicieron, ya no puedes hacer nada, o sea, ya ujú, sucedió. Entonces, uno, eso, creo que eso ayuda. La otra, entender que Jesús nos perdonó y que nosotros necesitamos perdonar. Y que nuestra comunión con el Padre depende mucho de la ofrenda que nosotros llevamos a Él, mm, en todos los aspectos. Eh, Entonces, lo mencionaron en el otro episodio, me lo aventé. No puedo yo ir a llevar mi ofrenda al altar ujú, si estoy enemistado con alguien. ujú. Hay gente que deja de llevar su ofrenda por preferir estar Prefiero enemistados. Prefiero estar enemistado. Llevo 20 años enemistado ya. 20 años No sin te creas, ofrendar. sí. No te creas. Entonces, no te creas si te creas. Pero sí sucede mucho que de pronto preferimos alejarnos de todo porque esa persona ahí está, porque está, ah, existe, porque vive y porque vive bien y porque sonríe. No, necesito entender que la paz de esa persona no puede depender, mi paz no puede depender de esa persona. Ya. Sí, ya sucedió lo que sucedió, pero yo necesito entender que mi paz depende de Dios. Y mi paz no depende en lo que me haga o lo que no me haga una persona. Mi paz depende en el sacrificio, en que soy salvo, en Así que es. una vez Jesús decidió ir a la cruz del Calvario y aunque casi se detiene en el Getsemaní, él decidió obedecer al Padre. Mm, Mirando toda la condición, él dijo, voy a ir y voy a amarle, porque necesitan el perdón y porque es la voluntad de mi Padre. ujú, Entonces, encontrar ese perdón. No tienes que convivir con la persona, no es ujú, sano en muchas de las ocasiones. Tal ujú. vez fue una violación, tal vez fue un abuso, tal vez fue algo que fue sumamente dañino y atropellante, pero sí necesitas perdonar. Ya. Hoy hay tantas olas siguiendo en esta misma lado de la banqueta. Me preocupa tanto el humanismo y de pronto lo que encuentro en redes sociales de, amiga, tú eres suficiente, tú eres todo, no necesitas a ese perro y esto y Ujú, papá, que todo lo que hacen es alimentar gota a gota la amargura del corazón del exacto, ser humano. exacto. O sea, no, yo no he conocido una sola persona, una sola mujer o un solo hombre que diga, por mí lo hice y que diga, y de verdad, de corazón, yo deseo lo mejor para la mujer que me dio, para el hombre que abusó de mí. Mm, No, esto puede ser sumamente agraviante. Yo sufrí abuso y yo lo puedo entender, ¿sí me explico? ujú, Pero necesitas aprender a perdonar ujú. y entender de que necesitas soltar. Yo tuve una situación en la que cuando yo estaba recién casado, agarré mi depa y el patrón, el encargado de mi trabajo, me decía con la palabra, la mala palabra que me detona así la vida.
Y me habló así por la La oficina. bocina. Por la bocina. Y no sé si te he contado en algún momento esta historia. Ujú. Y yo alisté mi bodega, me quité la sudadera, dije, porque ahorita va a haber imposición de manos. Y de los de Pedro, de los buenos. Ministerio de Sí, mochar orejas. Ministerio Mochorejas, como el Malco. Y yo fui bien enojado y le dije al tipo esto, y tú no me vas a esto. No le hablé mal, pero estaba muy molesto. A las semanas, salgo esa noche, voy a mi casa. Cuando llego a mi casa, mi papá me ve muy molesto. Ya sabes, como buen pastor, vamos a orar por tu apartamento que acabas de agarrar, que Dios esté aquí, Estamos orando en eso. Y me dice mi papá, a media oración, yo le acababa de contar lo que pasó y me dice, ¿cómo se llama esta persona? Le mando saludos, él sabe quién es mi amigo. Hoy es pastor. Wow. Eh, Me dice, ¿cómo se llama? Y le digo el nombre, no lo voy a etiquetar. Y me dice, ora por él, bendice su casa y bendice su matrimonio. Mm. Y yo me le quedo viendo a media oración y le digo, no. Me dijo, si tú quieres que Dios esté en tu casa, vas a orar por él y vas a bendecirlo a él y a su familia. Te miento si te digo que lo hice con todo mi corazón. Yo lo hice entre dientes, Señor, bendice su casa. Todo lo que tenía en mi mente era el agravio. Ajá. Pero necesito tener la capacidad de poder hacer el agravio a un lado para poder mirar el sacrificio de Jesús y el perdón. Cómo su amor fue más grande que mi agravio. Ujú. Y yo en el momento no lo tuve, pero con el paso del tiempo lo pude entender. Y me di cuenta cómo lo que decíamos al principio, las palabras sí tienen un efecto sin duda. Mm. Santiago lo dice, la Biblia lo dice, el Ujú. poder de la lengua. Entonces, es importante no victimizarte y poder ver más allá del agravio. Poder ver lo que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de esa persona. Bro, Reconocerlo. me está haciendo recordar algo. Hace un tiempo, bueno, acá en nuestra ciudad hubo un atentado muy feo, ¿verdad? Hubo una masacre en una tienda, murieron veintitantas personas y, y el hijo de una de las personas que falleció allí, lo conocemos, es un chico que asiste a la iglesia y hace poco tuve una buena conversación con él, eh, donde sale el tema, cómo yo quería ver cómo él está en su corazón, cómo está manejando el tema. Y fíjate, me dice algo tan hermoso, me dice, mi mamá nos enseñó a orar por ese hombre que mató a mi papá. Wow. La mamá les enseñaba a orar por él. Y él me decía esto, él estaba llorando, estaba con dolor contándome esto. Pero decía, y oramos por él. Mi hermanita, que es más chiquita, y yo nos juntamos y oramos Wow. por la persona que le quitó la vida. Y oía esto, y era este adolescente dándome esta lección acerca del perdón. Wow. No era una lección que me estaba dando Él debería estar fácil. sentado aquí, no yo. Me estaba dando esta lección impresionante, Wow. pero había dolor, ¿verdad? Entonces, me encanta lo que estás diciendo. Poder reconocer, y no puedo alterar el pasado, pero definitivamente tengo que avanzar. Mi papá dice algo que resuena siempre. Yo decido ser feliz. Y decidir ser feliz va mucho más allá de articularlo. Hay que actuar al respecto. Ujú. Y hay que obrar en los pasos que te van a llevar a la verdadera felicidad. La felicidad yo la puedo tener aquí, salgo contento, pero salgo y alguien se me atraviesa y como es del paso, me tiran dedo y se me va la felicidad. Ujú. Pero el gozo que proviene de Dios, la paz que proviene de Jesús, son inamovibles y Ujú. solamente suceden cuando yo entiendo y decido el sacrificio de Jesús. Hablamos del lado de la víctima, Ujú. pero del lado del victimario. Ujú. Creo que ese es un lado muy importante. A mí me ha tocado estar en ambos lados. Creo que a todos nos ha tocado. En algún momento hemos herido y nos han herido. Es fácil comparar a lo mejor la herida o el daño que ha causado otro porque minimiza el de nosotros. Claro. Nos hace sentir bien padre, Sí, ¿no? sí. El asesino, pues yo no maté a nadie. Ujú. Pero al final del día dañamos, herimos. Sí. Jesús llevó el pecado de un terreno físico a un terreno espiritual. El daño sigue siendo el mismo. Imagínate que David en el Salmo 51 escribe, Padre, contra ti y solo contra ti he pecado. Mientras que alrededor Había estaba matado. muerte, la casa de Urías, había una De luto. viuda Ujú. de luto, bueno, la viuda pues ya estaba acá de este lado, pero había me imagino que los soldados tenían temor. Oye, si a Ujú. alguno de esos se le antoja a nuestra mujer, nos va a mandar al frente de batalla como lo hizo con Urías, va a hacer guerra. Había un niño que había muerto a unos Yeah. pasos de la puerta del palacio de David
Y este hombre dice, contra ti, solo contra y ti. solo contra ti pesa. Amigo, si tú la regaste, tengo el valor moral y tengo la autoridad para decirte esto. Cuando yo he herido a alguien, ha sido muy sano tomar este paso y me ha ayudado mucho. Ir a buscar y tocar la puerta de la persona a quien yo herí y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Porque te fallé, porque te herí. Discúlpame. Yo aprendí eso. Y cuando tú haces eso, olvídate de la gente. Tú, algo sucede en ti. Algo. Una vez leí un cuadro que decía, hablaba sobre el perdón y no me acuerdo específicamente las palabras, textualmente lo que decía, pero decía algo así más o menos como que caminando en un sueño, me di cuenta de un preso que caminaba frente a mí. Y cuando le ofrecí el perdón o le otorgué el perdón, me di cuenta que ese preso fue libre y ese preso era yo. Entonces te das cuenta de cómo recibes el perdón cuando decides ir a buscar a la persona que agraviaste y decides tocar la puerta y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname. Qué importante es perdonar como pedir perdón. Oye, y puede ser que en ese momento la persona no esté en el proceso del perdón donde debería estar, y puede ser que te encuentres con un portazo en la cara, pero al haber tomado el paso de ir y tocar, ya te estás liberando. Tú pero a ver, automáticamente acá, te estás liberando. Voy a tocar una fibra que los casados entendemos. Cuando tú pides perdón en el matrimonio, no siempre vas a recibir las perlas de la Virgen. ¿No? Porque tu cónyuge está enojada o cuando alguien te perdona, te pide perdón, no siempre le vas a dar las perlas de la Virgen porque decidieron ceder un poco en este orgullo o algo y decir, pues perdóname, sí la regué yo. Ok. Hablo en un caso tranquilo, ¿no? Creo que tenemos que tener la capacidad de poder entender que nuestra convicción de perdón no es la misma convicción de la otra persona. Exacto. O sea, no porque Dios te dijo a ti, deja de hacer esto, vas a ir a decirle a los demás, dejen de hacerlo eso porque es mi Dios. No, era un trato de ti. Entonces es importante, qué bueno que lo agregas. Cuando voy a pedirle perdón a alguien, entender que probablemente me van a mentar a la progenitora, pero que algo va a suceder. Sin duda, algo va a suceder en mí. Exacto. Y algo va a suceder. Yo avancé en el proceso. Yo avancé en el proceso del perdón. ¿Y qué nos queda? Bueno, si yo puedo acercarme o procurar que esa persona avance en su proceso de perdón, quizá en ese momento fue el portazo, pero a lo mejor mi acción de ir y acercarme le ayuda a avanzar en el futuro, ¿no? Sin a esa duda. Persona a progresar, a avanzar. Mira, lo pone a una persona, me gusta decir este término, cuando digamos que la persona no ha recibido la pedida de perdón de otra persona, eso te hace inconscientemente incapaz de perdonar. Pero que cuando alguien viene a ti y te dice, perdóname, ahora tú eres conscientemente capaz de perdonar. Aquí es donde aplica el principio de que no eres culpable de lo que te hicieron, pero eres culpable de lo que vas a hacer de ahí en adelante con lo que te hicieron. Exacto. Entonces, qué importante es que si tú te encuentras en esta etapa, tengas la capacidad de ver lo que está sucediendo para poder decir, perdono. Esto no significa que van a ser amigos de nuevo. Eso no significa que se van a restaurar juntos. No, no es sano. No siempre es sano. Pero sí significa que vas a poder abrir la puerta para poder liberar y sacar de ti cualquier raíz de amargura que estés anidando en tu corazón. Ahora no tienes un pretexto para decir yo odio a esta persona ahí, pero esta persona ya te buscó. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Sí. Ahí es donde viene la responsabilidad. Buenísimo, buenísimo. Gracias, amigo. Muchas gracias, bro, gracias a ti. por compartir hoy con nosotros. Y mi oración, mi corazón con esto que hemos estado conversando es que pues puedas avanzar en este proceso del perdón. Entendemos que no es de un momento a otro, no es de una noche a la mañana, pero qué hermoso es cuando tú has recibido perdón. Qué hermoso es. Y si tú has creído en Jesús, tú has recibido un perdón que no merecías. ¿Cómo entonces nos vamos a quedar nosotros con esa capacidad de poder liberar a otras personas al no perdonar y también pues al perdonarnos a nosotros mismos? Entonces, muchas gracias, Edwin, por compartir hoy con Vulnerable. Siempre muy bacano. Hey, muchas gracias por ver. Te invitamos a que sigas ahí conectado con todo lo que está pasando
en Vulnerable, que puedas compartir este episodio con alguien más. Nos vemos en otro episodio.